Pasen los niños, por favor, para hacer esta oración. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que bendiga su palabra y bendiga también a los pequeños que puedan ellos recibir en sus corazoncitos. Vamos a ir delante del Señor. Padre bueno, Dios que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde queremos pedir que bendigas a los pequeños. Te rogamos para que ellos también puedan aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, para que tú nos ayudes a que, Señor, podamos dar esas lecciones a estos pequeños y que ellos también puedan crecer, puedan alimentarse, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Se sientan, por favor, hermanos. Y en sus asientos les voy a suplicar que volteen su Biblia. Les voy a pedir que vean la palabra de Dios. Y vamos a leer en esta tarde. Vamos a leer en esta tarde. Solamente vamos a leer 3 versos. Es el libro del Génesis, el capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Si usted tiene su Biblia, le suplico, por favor, si puede ver estos versos. Y pues vamos a leerlos juntos, a una voz. Y después de eso les voy a suplicar que me permitan pedir oración, pedirle al Señor que nos ayude en la exposición de la palabra. Génesis capítulo 28, versículo 20 al versículo 22. Si ya lo tiene, le suplico, por favor, me acompañe en la lectura. Dice el versículo 20: E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Vamos a orar. Hermosa es tu palabra, Señor. Hermosa es cuando la estudiamos y cuando el Espíritu Santo nos revela, nos muestra verdades eternas. En esta tarde, Padre, vamos a estudiar sobre el diezmo. Pero, Señor, el diezmo nunca ha sido una carga. El diezmo siempre ha sido gratitud. Siempre ha sido una respuesta. Y Señor, permite que en esta tarde tú hables a nuestros corazones, porque es más lo que tú nos das que lo que te podemos dar, Señor. Y en esta tarde vamos a ver todo lo que nos das, todo lo que recibimos de ti, Señor, sin que tú no nos pidas nada. Antes tú nos das todo. Y queremos pedir para que nos ayudes por medio del Espíritu Santo a que nuestros ojos se abran, nuestro corazón se abra en el estudio de tu palabra. Perdona mis pecados, perdona el pecado de tu pueblo, Señor, y permite, por favor, que en esta tarde podamos salir todos edificados. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar Génesis capítulo 28,
y vamos a estudiar del versículo 10 al versículo 22. Vamos a finalizar con los versos que acabamos de leer y vamos a comenzar en el verso 10. Usted por favor me acompaña con su vista y vamos a estudiar texto por texto y vamos así a sacar provecho de esta lectura. Génesis capítulo 28, verso 10, dice de esta manera: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Ahí nos vamos a detener un poquito. Jacob, hermanos, había engañado a su padre Isaac y le había quitado la primogenitura a Esaú. Esa fue la razón por la cual más adelante dice la palabra de Dios que Esaú, hermanos, quería matar a Jacob. Dijo Esaú en Génesis 27 del 41 al 43. No lo vamos a ver, pero dice ahí el texto, hermanos, que Jacob, hermanos, dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces esta Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, escuchó esta amenaza y manda a su hijo Jacob con su hermano Labán. Y Labán, hermanos, vivía en Harán. Entonces Jacob, hermanos, inicia su viaje de Beerseba hacia Harán, como dice el verso 10. Algunas personas, hermanos, han hecho algunos cálculos. Yo estaba queriendo ver la distancia entre Beerseba y Harán, pero encontré que hay personas que ya lo hicieron. Así que me dio gusto, me ahorró tiempo. Y esto fue lo que encontré, hermanos, con respecto a la distancia entre Beerseba y Harán. Y la distancia, hermanos, aproximada son de 460 millas. 460 millas entre Beerseba y Harán. Y esta persona que hizo este cálculo, hermanos, también, hermanos, hizo el cálculo si una persona iba caminando. Vamos a decir que Jacob, hermanos, se fue caminando. Entonces, esta persona encontró, hermanos, que 460 millas caminando se hace un aproximado de 151 horas. Así que imagínense, hermano, todo lo que Jacob tuvo que caminar, 151 horas. Entonces, más adelante, el que hizo este cálculo, pues ya no continuó, porque yo quería saber cuánto era en días. Entonces, 151 horas, si decimos que Jacob, hermanos, al menos descansó, durmió 8 horas. 8 horas de descanso. Entonces saqué el cálculo, hermanos, de que Jacob caminó al menos 9 días. 9 días para poder llegar, hermanos, a Harán, si él, hermanos, durmiera 8 horas al día. Entonces, ¿cuántos, de dónde a dónde es, hermanos? 460 millas, es más o menos de aquí de San Antonio, poquito antes de El Paso. Poquito antes del Paso hay un pueblo pequeñito donde yo iba antes, hermanos, a ese pueblito a hacer un trabajo en la corte, y es Sierra Blanca. Pues hasta allí, hermanos, son 464 millas. Así que imagínese usted se va caminando, hermanos, al Paso, a Sierra Blanca, se va todo el 10. Y pues que le vaya bien, hermano, porque está lejísimos.
está lejos. Y eso, hermanos, eso de que ahorita el camino pues se va derechito. Y en aquel tiempo, hermanos, pues eran veredas, eran travesías, ¿verdad? No era de que un caminito derecho para... No. Tenían que agarrar así desviaciones para poder... Así que este Jacob, hermanos, tuvo una caminata bastante larga desde Berseba a Harán. Pero antes, dice la Escritura que se detuvo en un lugar. Y aquí está, hermanos, lo bonito de esta lectura. Vamos a ver cosas muy bonitas, cosas que la palabra de Dios nos va a enseñar. Cuando estaba estudiando esto del diezmo, estaba haciendo el tema, y dije, oye, pues ¿cuándo vamos a hablar del diezmo? Ya casi lo acababa, hermanos. Y decía, ¿cuándo vamos a acabar? Pero fíjense, Dios es tan sabio, hermanos. A Dios no le interesa nuestro dinero, hermanos. Dios no lo necesita. Dios primeramente nos muestra todos los favores que Él hace por nosotros, sin que antes le pidamos algo, sin que antes Él nos pida algo. Y al último, vamos a ver al último, hermanos, pero vamos a ver algo muy importante acerca del diezmo. Y esto va a ser hasta el último, pero es algo importantísimo que nos va a enseñar hoy la palabra de Dios. Pero fíjese, vamos a ver esto, versículo 11. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera: y llegó a cierto lugar, y dice que Jacob, hermanos, durmió allí. Durmió en ese lugar, dice el versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y vamos a hacer aquí un paréntesis, hermanos. Vamos a hacer aquí un paréntesis importantísimo, porque ¿cuántas comodidades tenía Jacob con su padre Isaac, hermanos? ¿Cuántas comodidades Jacob tenía en su casa? Él estaba con su padre Isaac, con su madre Rebeca, con su hermano Esaú. ¿Qué era lo que tenía Jacob, hermanos? Pues, hermanos, la palabra nos enseña que Isaac era un hombre riquísimo. Era un hombre riquísimo porque Isaac, hermanos, heredó todo lo que poseía Abraham. Fíjense, Abraham era un hombre riquísimo y todo se lo heredó a su Isaac. Así que imagínense la condición de Jacob. Jacob, hermanos, en esta casa tenía sirvientes, tenía personas que le servían. Se levantaba Jacob, hermanos, y ya había una persona que le tenía el desayuno listo. Ya le tenía otra persona, hermanos, que le tenía el baño listo. Ya Jacob, hermanos, estaba lleno de sirvientes que estaban, hermanos, atendiéndolo en las cosas que Jacob necesitara. Así que usted puede imaginarse la condición en que Jacob estaba. Jacob también tenía buena alimentación. Jacob comía bien, hermanos. Se alimentaba bien, tenía las 3 comidas y si no más. Así que Jacob, hermanos, tenía una buena alimentación. En la casa de Jacob había mucho ganado, hermanos. También, hermanos, Jacob indudablemente tenía su cuarto privado, hermanos, especialmente para él, hermanos. Jacob también tenía, hermanos, una cama comodísima, una cama, hermanos, suavecita. Fíjense, estaba viendo cómo eran las camas de aquel tiempo. Las camas de aquel tiempo, hermanos. Y se dice que la cama era solo un espacio vacío en el suelo, pero estaba cubierto. Era un espacio en el suelo, pero estaba cubierto por pieles, fíjese. Estaba cubierta por pieles, hojas
y otros productos vegetales que hacían esa cama suavecita. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Los animales, hermanos, que eran degollados, hermanos, muertos, se les quitaban sus pieles, y esas pieles, hermanos, se hacían algunas otras cosas, pero también se hacían camas para que pudieran dormir. Indudablemente Jacob, hermanos, tenía una de esas camas suavecitas, ¿verdad? Donde también él tenía un techo donde cubrirse, hermanos, del tiempo. Así que podemos ver, hermanos, a este muchacho gozar de todas las comodidades. Pero yo quiero que miren lo que dice el texto a continuación. Fíjese, siga leyendo conmigo. Dice el versículo número 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y Jacob, hermanos, por primera vez, ya no se acuesta, hermanos, en esa cama de pieles. Ya no se acuesta, hermanos, en ese techo que le cubría. Ahora, ¿dónde se acuesta Jacob? Ahora, ¿dónde se acuesta Jacob, hermanos? Jacob, dice el texto, y tomó, ¿de dónde, hermanos? De las piedras, fíjese, tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Hermano, ¿puede usted ver la diferencia? ¿Puede usted ver la diferencia? Después de Jacob, hermanos, dormía, hermanos, en un lugar privilegiado, en un lugar, hermanos, agradable. Jacob, hermanos, huye de casa, sale de su hogar. Y ahora, hermanos, la primera noche que Jacob tiene que dormir, ahora, hermanos, duerme, hermanos, en el suelo, hermanos, a campo abierto. Toma, hermanos, una piedra y lo usa, hermanos, como almohada. Y ¿cuál es la enseñanza para hoy de esto, hermanos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar? Yo quisiera que pudiéramos ver la bendición que Dios a usted y a mí nos ha dado. Porque desde nuestra infancia, hermanos, hemos tenido, usted y yo, un hogar. Hemos tenido, usted y yo, padres que se han preocupado por nuestro bienestar. Hemos tenido, hermanos, alimento. Hemos tenido también un techo donde cubrirnos. Hemos tenido una cama donde dormir. Hemos tenido, hermanos, una almohada para poner nuestra cabeza. Y hasta ahora, hermanos, hemos gozado de esas bendiciones que podemos nosotros verlas en este momento como algo común y normal. Pero hay personas, hermanos, que no lo tienen. Personas, hermanos, que duermen en la calle. Personas, hermanos, que duermen, hermanos, en situaciones muy precarias. Y el Señor, hermanos, nos ha dado el privilegio. Nos ha dado el privilegio de tener padres amorosos. De tener padres que se han preocupado por nosotros, por protegernos, por darnos lo necesario. Y yo pregunto, hermanos, ¿usted ha agradecido a sus padres por eso? ¿Usted ha agradecido a sus padres porque siempre lo cuidaron, porque siempre lo protegieron?
Porque siempre le pudieron dar lo necesario, hermanos, aún en las posibilidades que ellos tenían. Siempre nos dieron lo que nosotros necesitábamos. Y eso, hermanos, debe ser gracias a Dios. Amén, hermanos. Así que, hermanos, Dios nos ha bendecido. Pero cuando empieza una persona, hermanos, a sufrir, como en el caso de Jacob, de que ahora, hermanos, él ya no estaba durmiendo en su cama de pieles. Ahora él estaba durmiendo, hermanos, en el suelo y estaba usando una piedra como almohada. Jacob valorar lo que nunca valoró, lo que siempre vio como un derecho, pero era realmente, hermanos, un privilegio que Dios le estaba dando, y es un privilegio que también nosotros tenemos, y gracias a Dios por ello, hermanos, porque Dios hasta ahorita nos ha dado un techo, nos ha dado un alimento y nos ha dado una cama donde dormir y poder descansar. Así que es una muy buena enseñanza lo que la palabra de Dios nos está mostrando a través de estos textos. Pero mira, hermano, quiero que vayamos todavía más allá, porque yo quiero que veamos, sigamos viendo el verso 12. El verso 12, dice el verso 12, antes de leerlo, Jacob, hermanos, estaba huyendo por miedo a su hermano Esaú. Y mire, quiero que vea esto. Jacob se sentía solo. Había dejado a su familia atrás. Jacob iba, hermanos, a un lugar desconocido. También, hermanos, su caminar por más de 400 millas con gente que ni conocía. Así que Jacob se sentía solo. Jacob se sentía abandonado. Él estaba durmiendo, hermanos, en ese lugar, y en su vista, él no veía a nadie, hermanos. Era un lugar solo y frío. Y tal vez nosotros también en algún momento nos podemos llegar a sentir así, que estamos solos. Posiblemente nos lleguemos a sentir que estamos abandonados. Posiblemente podemos pensar que nuestra familia ya no se acuerda de nosotros. Pero miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que le sucedió a Jacob en medio de esa soledad. ¿Qué es lo que Dios le enseñó y qué es lo que Dios también nos quiere enseñar a usted y a mí? Y la pregunta es, ¿realmente Jacob estaba solo? ¿Realmente nosotros estamos solos? Y la palabra de Dios, fíjese lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando alguna vez usted se sienta así solo, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios más adelante, el versículo 12. Dice el versículo 12, y soñó. ¿Y qué soñó, hermanos? Y he aquí una escalera. Soñó una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y dice el texto, hermanos, y he aquí ángeles de Dios, que ¿qué hacían, hermanos? Subían y bajaban. Ángeles de Dios que subían y bajaban. Subían y bajaban. Y la pregunta es, ¿realmente Jacob estaba solo? ¿Realmente nosotros estamos solos? Físicamente usted puede decir, sí, no hay nadie conmigo. No hay nadie conmigo. Una vez Pablo dijo, todos me han abandonado. Pero dijo Pablo, pero el Señor está conmigo. Hermano, Jacob al principio se sentía solo.
Entonces Dios le hace ver un sueño. Le hace ver un sueño, como cuando Eliseo le dice a Dios: Señor, abre los ojos de este mi siervo. Y el siervo, hermanos, pudo ver, hermanos, que alrededor del ejército asirio había un ejército más poderoso de ángeles. Y aquí, hermanos, también Dios le está abriendo los ojos a Jacob. Y qué bueno que también Dios abra nuestros ojos cuando nos sintamos solos, porque no estamos solos. ¿Qué estaba sucediendo allí mientras Jacob, hermanos, dormía? Estaban, hermanos, accionando, estaban moviéndose ángeles del cielo a la tierra al cielo, y del cielo a la tierra, y era un continuo bajar y subir, bajar y subir. Y todos estos ángeles, hermanos, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué, hermanos, los ángeles están en ese continuo bajar y subir, bajar y subir? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Estarán haciendo ejercicio? ¿Estarán ahí moviéndose simplemente por moverse? No, hermanos. ¿Qué están haciendo los ángeles? ¿Por qué están bajando y subiendo? Bajando y subiendo. Y fíjese, dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios con respecto a los ángeles. Dice de esta manera. En Hebreos 1:14 dice así: por lo tanto, los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que hermanos, le temen. ¿Y qué más hacen, hermanos, los ángeles? Y los defiende. Hermanos, ¿usted cree en esto, lo que dice la palabra de Dios? Que los ángeles están a nuestro alrededor, están allí acampando, están allí, hermanos, ahí cuidándonos, pero también, hermanos, están defendiéndonos. ¿No es esto maravilloso, hermanos? De saber de que no estamos solos. Usted nunca ha estado solo. Usted nunca ha estado solo. Porque dice más adelante, hermanos, dice en el versículo número 13, fíjese lo que dice la primera parte. Y aquí Jehová, ¿dónde estaba, hermanos? En lo alto de la escalera. O sea, donde está Dios, ahí están sus ángeles. Y yo pregunto, hermanos, ¿en su casa está Dios? Hermanos, allí está Dios. Hermanos, donde usted va, está Dios. Donde sea que esté Dios, donde sea, hermanos, que esté Dios, ahí están sus ángeles accionando, hermanos, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y eso nos muestra, hermanos, que no estamos solos, que sus ángeles, hermanos, están allí. Pero principalmente nos muestra, y esto es lo más valioso, que Dios está allí. Dios está allí. ¿No acaso las palabras de Cristo Jesús antes de partir? Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. ¿Y qué acaso el Señor no está con usted, hermano? ¿Que acaso el Señor no está en su casa? ¿Que acaso el Señor no está en la iglesia? El Señor, donde Él está, también están sus ángeles sirviéndole, hermanos, y guardando también a sus hijos. Así que vea usted todo lo que Dios hace por nosotros. Antes de llegar, hermanos, a la 10ª parte del 10, o sea, el 10, antes de llegar a eso, porque eso es lo último, hermanos. Eso es lo último. Dios primero nos enseña
lo más grande que Él hace por nosotros. Cuando veamos, hermanos, el diezmo, hermanos, no va a ser una carga. No va a ser algo que se nos va a imponer, no va a ser algo que nosotros ahora tenemos que hacer, va a ser algo que nos va a hacer decir, oye Señor, todo eso lo que tú me das no es nada, Señor, para lo que tú me estás pidiendo. No es nada, Señor, no es nada. Y primeramente el Señor nos muestra su poder, su amor hacia nosotros, cómo Él nos acompaña donde quiera que estemos. Están sus ángeles también, subiendo y bajando, haciendo la voluntad del Señor. Y nunca hemos estado solos, nunca, hermanos. Y es imposible, hermanos, es imposible que no citemos esta cita, porque esta cita la dijo nuestro Señor y nos habla también acerca de esta escalera que dio Jacob. Pero miren cómo el Señor la menciona también. En Juan capítulo 1, si voltea su Biblia, por favor. Juan capítulo 1, el versículo número 43. Si ve su Biblia, por favor, porque también aquí el Señor, hermano, cita esta escalera de ángeles subiendo y bajando, y vemos que el Señor también, Él estaba diciéndosela a un hombre llamado conocedor del Antiguo Testamento, en ese Antiguo Testamento, la historia de Jacob. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 43, dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era un perfecto conocedor del Antiguo Testamento. Era un verdadero israelita que conocía la historia de Jacob. Dice el versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira lo que le responde Cristo, hermanos, acerca de esta escalera que experimentó Jacob. Dice el versículo 50 y el 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y mire lo que dice el verso 51, dice, y le dijo, de cierto te digo, a ti Natanael, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Hombre. ¡Qué tremendo! Lo mismo que le pasó a Jacob es lo mismo que está diciendo Jesús, que está mencionando el Señor. Hubo ángeles que servían al Señor también, pero la diferencia entre nosotros y el Señor es que el Señor sí los podía ver. El Señor sí los podía ver. El Señor sabía cuando un ángel venía, cuando aquel ángel, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, dice aquí un ángel vino y lo confortó, le dio fuerza, y el Señor vio eso y experimentó eso, pero nosotros no lo vemos, pero sí lo experimentamos, sí lo sentimos. Y quiero que voltee por favor otra vez. Vamos a Génesis. Otra vez, hermanos, porque Jacob no solamente vio esa escalera. ¿Qué más sucedió, hermanos?
Si volteamos una vez más, si voltea conmigo por favor a Génesis 28. Mira lo que más experimentó Jacob. Dice, hermanos, el versículo número 13. Dice el verso 13 de esta manera. Dice el verso 13. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. ¿Recuerda usted a quién primeramente Dios le habla de esta manera, hermanos? Al padre Abraham. El padre Abraham. Pero ahora, hermanos, Dios le está hablando, hermanos, a su nieto. Dios, hermanos, le habló a su abuelo. Dios le habló, hermanos, a su padre Isaac, y ahora Dios le está diciendo las mismas palabras, sin faltar ninguna de ellas, las mismas palabras a Jacob. Y Abraham, hermanos, ya no vivía. Pero esas mismas palabras que Dios le dijo a Abraham, fielmente se las está diciendo de la misma manera a su nieto Jacob. ¿Y qué nos dice esto acerca de Dios, hermanos? ¿Qué podemos ver aquí acerca del Señor? Aquí la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que Dios es un Dios fiel. Un Dios, hermanos, que ha prometido a mis padres. Mi padre, hermanos, murió creyendo en Cristo, murió con esa esperanza y ese mensaje que recibió mi padre, donde él falleció, es la misma esperanza que yo tengo ahora, y mis hijos tendrán y mis nietos tendrán por generaciones y generaciones, porque Dios, hermanos, es un Dios fiel que cumple lo que promete. Así que usted puede ver aquí el carácter de Dios, hermano. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, son las mismas palabras que Dios le está diciendo ahora a su nieto Jacob. No ha cambiado ninguna de esas palabras, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Usted y yo podemos estar confiados de que podemos un día morir, pero que las palabras que hemos escuchado, las palabras que hemos recibido de su palabra, son palabras fieles y son palabras verdaderas que permanecerán. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta que el Señor cambie de opinión? ¿Hasta que el Señor decida otra cosa? ¿O permanecerán, hermanos, hasta que el Señor venga? Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué, hermanos? No pasarán. Así que, hermanos, estamos depositando nuestra fe ¿en quién, hermanos? ¿En quién? En un Dios fiel y verdadero. En un Dios fiel y verdadero. Tal vez estas promesas Jacob las escuchó de Jacob. Oye, hijo, le decía Isaac a Jacob, quiero contarte algo que mi padre Abraham experimentó, y quiero que lo sepas. Y él solamente lo escuchó, pero ahora Dios se lo está diciendo a él, a Jacob, personalmente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Dios quiere ser un Dios personal. Dios no quiere que yo tenga la fe, solamente la fe de mi padre. Dios no quiere que yo tenga solamente la fe de mi abuelo.
Yo no quiero que mis hijos tengan mi fe solamente, ni mis nietos tengan solamente mi fe. Yo quiero y deseo con todo mi corazón, hermanos, que ellos mismos experimenten la fe en el Señor. Y nos da mucho gusto cuando vemos que nuestros hijos experimentan la fe en el Señor. Y vemos aquí a Jacob, hermanos, Dios hablándole. Hermano, ¿alguna vez Dios le ha hablado? ¿Alguna vez Dios se ha presentado delante de usted? En aquel tiempo, hermanos, Dios hablaba por sueños. Pero hoy Dios nos trae su palabra. ¿Se ha sentido usted solo en alguna ocasión? ¿Se ha sentido desesperación? Cuando de repente Dios le habla por medio de su palabra y le muestra a usted que usted no está solo. Una vez en una ocasión, y a mí nunca se me olvida eso, una vez a mí se me quedó mi auto, el carro se me quedó en el 90 por Serrano. Ahí se me quedó arriba del freeway y se me quedó en la noche, muy noche, y me fui caminando hasta la casa y estaba lloviendo muy fuerte. Y me iba yo caminando. Y eso, cuando iba caminando, levanté un papelito, agarré un papelito y lo digo delante de Dios, así fue. Levanté un papelito y lo leí, y ese papelito era un texto de la palabra de Dios. Donde Dios, ahí el Señor me fortaleció. Hermano, ¿Dios le ha hablado a usted? No necesita Dios hablarnos por sueños, hermanos. No lo necesita. Dios tiene en su palabra suficiente verdad para fortalecer nuestra fe. Ahí está la palabra de Dios, hermano. Cuando usted se siente solo, sienta usted que está pasando por situaciones muy difíciles, permítale que Dios le hable. Permítale que Dios se muestre en su vida. Abra su palabra y dígale: Señor, yo quiero que me hables. Estoy pasando por esto, Señor mío. Tengo esta situación. Yo sé que tú eres un Dios vivo. Yo sé que tú eres un Dios real. Y en esta tarde, Señor, yo me vengo a este lugar y abro tu palabra para que tú me enseñes, Señor, y me ayudes a pasar este problema que tengo. Hermanos, el Señor le va a hablar. ¿Usted lo cree, hermano? El Señor le va a hablar, porque su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Y nosotros tenemos su palabra para que Dios nos hable. ¿Para qué tenemos este libro nosotros, hermanos? No solamente lo tenemos para emocionarnos con palabras, con historias bonitas, no, hermanos. También nos habla para que fortalezcamos nuestra fe. Así que Dios, hermanos, nos sigue hablando. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Jacob? ¿Y qué fue lo que Dios le dijo, hermanos? Nos dice a nosotros también. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Porque mira lo que dice el verso 15. Jacob, hermanos, estaba huyendo. Jacob, hermanos, tenía miedo. Jacob, hermanos, se sentía solo. Jacob no sabía a dónde iba. Tenía muchas preguntas, pero allí se acerca Dios. Allí se acerca Dios, y Dios también se acerca a nosotros. Dios también se acerca a nosotros en los momentos más difíciles. Porque quiero decirle, hermanos, que el primero que se acerca cuando usted sufre es el Señor, hermanos. Es el Señor, es el primero que está allí. Y mire lo que le dice a Jacob. Dice la palabra de Dios en el verso 13, en el verso número 15. Dice así, hermanos: he aquí que, hermanos, yo estoy contigo. Amén, hermanos. Amén. He aquí, yo estoy contigo. ¿Puede usted decir, Dios está conmigo? ¿Puede usted decir, Dios está conmigo? ¿Usted cree que también Dios está conmigo? Amén. Dios está contigo. Amén. Y Dios no solamente estaba con Jacob, y no solamente está con nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios: y te guardaré. Y te guardaré.
dice la palabra de Dios, donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Hermanos, estas palabras fortalecen nuestra fe. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. El Señor, hermanos, no nos desampara. El Señor aquí le dice a Jacob y nos dice a nosotros: yo estoy contigo, yo te guardaré y yo no te voy a dejar. Hermanos, estas palabras eran importantes para Jacob, porque Jacob, hermanos, iba a emprender una caminata larga y solo a su vista. Pero Dios, hermanos, estaba con él. Dios estaba con él. Así como Dios está también con nosotros. Sigue diciendo su palabra: porque no te dejaré. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor, hermanos, ha prometido nunca dejarnos. ¿Y qué sucedió cuando Él despertó, hermanos? Verso 17. Verso 17. Bien, aquí vamos a empezar. Hermanos. Apenas ahorita vamos a comenzar acerca del diezmo. Pero va a ser corto, pero va a ser muy importante, hermanos. Vamos a entender por qué Jacob dijo: y todo lo que me diereis, el diezmo, lo he de apartar para ti. Lo vamos a entender, hermanos, desde el verso número 18. Es lo que sucedió. Y se levantó Jacob de mañana. ¿Y qué hizo, hermanos? Y tomó la piedra. Perdón, desde el verso 17. Desde el verso 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Fíjese, no es otra cosa que, hermanos, repita por favor: casa de Dios. Más recio, hermano. Repita: casa de Dios. Casa de Dios. Esta es casa de Dios. ¿Y qué más, hermanos? Y puerta del cielo. Fíjese, esta frase es importante para que podamos entender: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Debemos entender primero que en aquel tiempo, hermanos, solamente había, hermanos, lugares de sacrificio. Por ejemplo, Abel hizo un altar de sacrificio. Noé hizo otro altar de sacrificio. Abraham tenía varios altares de sacrificio. Isaac también tenía, hermanos, altares de sacrificio. Pero nadie de ellos había pensado ya no en un altar de sacrificios, hermanos. Porque los altares de sacrificios eran no estables. Eran en diferentes lugares. Y Jacob dice: ahora yo deseo que este lugar no solamente sea un altar de sacrificio, sino sea la casa de Dios. La casa de Dios. Y esa frase es muy importante, hermanos, porque dice ahí la palabra del Señor que Isaac, hermanos, hizo una ceremonia. Jacob hizo una ceremonia. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Por favor, lea conmigo el versículo número 18. Ahí hace una ceremonia Jacob. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahí está Jacob haciendo una ceremonia, declarando ese lugar como casa de Dios. Y siempre, hermanos, cuando nosotros hablamos del diezmo, siempre pensamos en dinero. Y hay personas que abusan de eso. Hay personas que se aprovechan con las personas, ¿verdad?
Y el propósito de muchas de esas personas, hermanos, es enriquecerse. Pero yo quiero que veamos en estos pasajes lo bonito del diezmo, hermanos. Lo bonito del diezmo. ¿Qué es? ¿Cuál es la razón por la cual Jacob quiso dar su diezmo al Señor? ¿Por qué? Jacob no estaba hablando de dinero. Jacob, hermanos, estaba hablando de grano, estaba hablando de becerros, estaba hablando de corderos, estaba hablando de carneros, estaba hablando de cosas, productos que se podían ofrecer a Dios para que el culto al Señor nunca terminara. Para que siempre Dios tuviera un sacrificio. Que siempre Dios tuviera una ofrenda. Que en esa casa hubiera todo lo necesario para que Dios fuera honrado. Señor, de todo lo que me des, el diezmo, yo lo voy a separar para ti, porque yo deseo, Señor, que en esta casa siempre haya algo que ofrecerse en tu honor. Que tú siempre seas exaltado, Señor. Que tú siempre seas reconocido. Que cada día, Señor, podamos ofrecer ofrendas. Y yo me comprometo, Señor, a dar mi diezmo. ¿Puede ver usted la bendición de darle al Señor? De desear que su casa, el lugar donde se honra su nombre, que se pueda seguir haciéndolo, hermanos, que se pueda seguir ofreciendo acciones de gracias a Dios y no pensar egoístamente, como decir que me quieren quitar algo mío. No, Dios no nos quiere quitar absolutamente nada. Dios quiere que sintamos amor por su obra y queremos que su obra, hermanos, su obra siga adelante. Que su nombre siga siendo proclamado, que su nombre siga siendo anunciado. Y dice Jacob a Dios: Señor, de todo lo que tú me des, el 10% yo lo voy a separar para que en tu casa no falte nada. Ha habido iglesias que se han acabado, hermanos. En una ocasión había un sacerdote que metió a su familia, hermanos, donde se depositaban las ofrendas, porque la gente ya no ofrendaba. Y la casa de Dios, hermanos, se vino abajo. La casa de Dios era una casa abandonada, porque las personas ya no sintieron amor por la obra.
los levitas, que eran los que servían en la casa, estaban trabajando en los campos, porque también los levitas necesitaban alimento para sus familias. Podemos ver el sentir de Jacob, hermanos. El sentir de Jacob. Jacob no estaba sintiendo que le estaban quitando algo, sino que Jacob lo que quería es que en su casa nunca faltara nada. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos, que amemos su obra. Algunas personas dicen que el diezmo ya no es válido. Yo respeto esa opinión. Ahora dicen que las ofrendas son las que Dios cuenta, y yo también respeto esa opinión. Pero si el antiguo pacto, hermanos, fue menos, el nuevo tiene que ser mejor, ¿no es así, hermanos? Si el diezmo ya no es válido, la ofrenda tiene que ser mejor. Así que no es bueno poner esa excusa simplemente por no querer diezmar. Pero ven ustedes, yo también vemos, hermanos, cómo el Señor, de todo lo que nos da, es poco lo que nos pide. Y el Señor quiere que lo hagamos por amor, a que su nombre siga siendo venerado, anunciado, y que su casa siempre siga. Termino con estas palabras que leímos al principio, hermanos, y con esto voy a finalizar. E hizo Jacob voto diciendo, yo quiero preguntar si eso Dios ha hecho con nosotros, hermanos. 5 cosas, y con esto voy a finalizar. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, levanta Jacob la piedra que ha sido, hermanos, que ha sido bendecida, hermanos, con aceite, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y en esta casa nunca va a faltar ofrenda para mi Dios. Esta casa siempre va a tener algo para que se le ofrezca a mi Dios, y que su nombre sea respetado y sea reverenciado. Y yo voy a empezar, decía Jacob, yo voy a empezar de que todo lo que Dios me dé. Y qué bonito cuando vemos así el texto, el diezmo, Señor, lo voy a apartar para ti, porque yo amo tu casa, yo te amo a ti, Señor, y yo quiero que tu nombre sea reconocido todavía. Quiero que esta casa permanezca, porque aquí se glorificará tu nombre. Y qué bueno que veamos el diezmo de esa manera, no una carga, hermanos, no una obligación, sino una gratitud, una muestra de cómo honrar el nombre hermoso y maravilloso de Dios. Y Dios bendiga en esa tarde su santa palabra, hermanos. Dios los bendiga.